El grito que hoy nos aterra ya había sido escuchado. No era el primer lamento que emergía de las aguas del gran lago de Texcoco. Según las crónicas de los mexicas, la diosa Cihuacuatl, la mujer serpiente, ya vagaba antes de 1519, llorando y advirtiendo a su pueblo sobre la inminente caída de Tenochtitlan, un presagio de la destrucción. Pero la leyenda que conocemos no nació en el anonimato. Se gestó en el corazón del imperio caído, en el siglo XVI, justo cuando la Nueva España intentaba sepultar a Tenochtitlan bajo sus cimientos de piedra. Los primeros reportes documentados la ubican alrededor de 1550, cerca del zócalo de la recién fundada Ciudad de México, o en los barrios bajos que bordeaban el antiguo Canal de la Viga. Aquí, en el mestizaje, nació la verdadera tragedia. No era una diosa, sino una mujer de carne y hueso, María, una mestiza de singular belleza. Ella se enamoró perdidamente de un noble español, un hombre de casta superior que se negaba a darle su apellido, a mancillar su estirpe con una india o mestiza. Ella vivía el drama de dos mundos que colisionaban: el desprecio de su propia gente por su unión ilícita y el rechazo del mundo español por su origen. El cronista Francisco de Robles documentó cómo las mujeres mestizas eran la población más vulnerable y despreciada en los pueblos coloniales. María no solo perdió a sus hijos, perdió su estatus, su honor ante su pueblo y su alma ante la nueva moral impuesta. Cuando el noble se casó con una dama de alta sociedad española, la cordura de María se hizo añicos. Cerca del área de Xochimilco, donde el agua era vida, pero también un laberinto oscuro, la tragedia se consumó. En un acto de desesperación y venganza contra el hombre que la había destruido, tomó a sus dos hijos y los ahogó en los canales. La hora más recurrente para escuchar su lamento es la medianoche, momento en que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hace más delgado. El terror de la Llorona se ancló en la conciencia popular, viajando con los colonos y los arrieros. En el estado de Oaxaca, especialmente en los pueblos zapotecos y mixes, la leyenda se transformó. En ocasiones es el castigo por el adulterio o por la deshonra familiar, un espíritu condenado a buscar a sus hijos en las calles empedradas. En Chihuahua y la frontera norte, junto al río Bravo, se convirtió en una advertencia que resuena con la amenaza de la noche y el peligro de los cruces de agua. La leyenda se adaptó a la geografía y la moral de cada pueblo, pero el núcleo permaneció, el castigo eterno de una madre que lamenta la pérdida de su cultura, su sangre y su identidad. Este no es un simple cuento de fantasmas, es un espejo oscuro de nuestra historia. La Llorona es la herida abierta del mestizaje, el espíritu que nos recuerda el costo de la fundación de México. Su grito, ¡ay mis hijos!, es el grito de una nación que aún busca lo que perdió. Ciudad forjada en plata y avaricia, donde las diferencias sociales eran abismos más profundos que sus minas. En este laberinto de piedra y metal, el amor se atrevió a desafiar el oro. Corría el siglo XVIII, la época de mayor esplendor colonial, pero también de la más brutal desigualdad. Ella era Doña Ana, la joven y delicada hija de un magnate minero español, dueña de un balcón que daba a la calle más estrecha de toda la ciudad. Él, don Carlos, un simple minero mestizo, robusto y valiente, que solo poseía su fuerza de trabajo. Dos almas separadas por una línea invisible de clase, pero unidas por la obsesión del destino. Don Carlos, sin oro para comprar un palacio, ideó un plan desesperado. Descubrió que la casa frente al balcón de Ana estaba en venta. Pagó una fortuna, vaciando sus ahorros, solo para poder estar a 68 centímetros de su amada. Finalmente podían hablar en secreto, susurrándose promesas a través de los balcones que casi se tocan. Los cronistas de la época, como Fray José Antonio de León, narraban en sus cartas la estricta moral de la sociedad novohispana. Un matrimonio mixto era una mancha social inaceptable para la aristocracia. El padre de doña Ana,
Un hombre que medía el valor de una persona por el peso del oro sintió su honor manchado. La condena fue inmediata: casarla a la fuerza con un viejo aristócrata para asegurar la riqueza de la familia. Pero el destino, o la desesperación, se interpuso en la última cita. Mientras los amantes se despedían en un beso furtivo, el padre irrumpió en la habitación, sosteniendo una daga, un arma corta lista para el sacrificio. Justo cuando sus labios se unían para ese beso, la mano del padre atravesó el balcón. El filo se hundió en el pecho de don Carlos. Con su último aliento, el minero moribundo alcanzó a tomar la mano de Ana a través del estrecho espacio, depositando el beso final en su piel. Su último aliento se exhaló sobre la mano de su amada. Ella, incapaz de vivir sin su amor, se quitó la vida en ese mismo instante. La leyenda sigue viva. Se dice que toda pareja que se bese en el tercer escalón de este callejón asegurará 7 años de felicidad, un pequeño homenaje a la vida que el destino les negó. Una ironía cruel, la felicidad prometida por un lugar que solo conoció la tragedia. El Callejón del Beso, un recordatorio de que en México el amor prohibido a menudo cuesta la vida. Puebla, ciudad de conventos y secretos, donde la piedad era un velo y la pasión un pecado capital. En el monasterio de Santa Clara, una joven enfrentó la tentación más peligrosa. Corría el siglo XIX, un tiempo de grandes tensiones entre la fe rígida y los nuevos aires de libertad. Ella era Sor Isabel, una vida prometida a Dios, oculta tras los altos muros del convento. Pero el destino, en forma de un apuesto forastero, un comerciante o militar conocido como el chileno, se cruzó en su camino. Día tras día, el chileno la esperaba. Su voz, que le susurraba promesas de un mundo exterior, se hizo su única ventana a la vida. Según los archivos del convento de Santa Clara, la monja experimentó una profunda crisis de fe. La carne se impuso al espíritu. El voto de castidad, roto por el deseo. En encuentros furtivos, en una casa cercana a la calle 3 Sur, Sor Isabel y el chileno vivieron su amor prohibido, creyendo que las paredes eran su secreto. Pero el cielo, dicen los relatos populares, estaba observando. El chileno, harto de la doble vida y de la fe de Isabel, se atrevió a burlarse de lo sagrado. En un acto de sacrilegio, profanó un objeto religioso en la casa que usaban como refugio. Una noche, tras un terrible grito, el chileno fue encontrado muerto. Una muerte tan brutal que el cuerpo parecía haber sido azotado por una fuerza sobrehumana. Los rumores se esparcieron por todo el barrio. Se dijo que fue la mano de Dios o del diablo, cobrando venganza por la profanación. Sor Isabel, enloquecida por la culpa y el horror, fue encerrada por el resto de su vida dentro del convento, condenada a una reclusión perpetua. Pero su espíritu, su atormentada alma, se quedó atrapado en la casa de la tragedia. Esa casa, conocida hoy como la Casa de los Milagros, se dice que está protegida o maldita por su pasión profana. Sus paredes, supuestamente reestructuradas constantemente por una fuerza invisible, han desafiado por siglos a sus inquilinos y arquitectos, pareciendo querer encerrar el secreto y el espíritu atormentado de la monja. La leyenda de la monja y el chileno, un eco de que en la Puebla colonial, la pasión y el pecado nunca se quedan sin castigo. ¿Crees conocer las leyendas de México? Son historias de amor prohibido, castigo divino, y un grito que ha resonado por siglos en nuestras tierras. Soy Sergio el Champ, y estoy aquí para desenterrar los secretos más oscuros de nuestra historia. ¿Ya comenzamos el viaje? Sígueme, porque nos quedan 97 leyendas por descubrir,